Hola, hola. En este video les contaré una historia sobre Racing y la maldición de los 7 gatos. El 25 de marzo de 1903 nació el Racing Club de Avellaneda, al sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Racing fue el primer equipo heptacampeón del mundo, de 1913 a 1919, y actualmente sigue siendo el único equipo del continente en haber logrado dicha hazaña. Ha sido 18 veces campeón de la Primera División Argentina. Tiene un campeonato de la Copa Libertadores en 1967 y un título de la Copa Intercontinental, hoy Mundial de Clubes, en el año 67. En el año 1966 hizo una gran campaña en el torneo argentino. Salió campeón con una sola derrota en 38 partidos, con 24 triunfos. Clasificó a la Copa Libertadores del año siguiente, la que ganó al vencer en la final al Nacional Uruguayo a 3 partidos. 0-0 de local en Avellaneda el primero, 0-0 en Montevideo la revancha, y un tercer partido en cancha neutral en Santiago de Chile que venció 2-1. Tira Cárdenas, entra Cardoso. Viera. Linda pelota encortada, cae Perfumo, aparece Viera, está solo, tira gol. Gol de Nacional. Luego fue campeón de la Copa Intercontinental al vencer al Celtic de Escocia en 3 partidos. El primero se jugó en Glasgow, Escocia, y ganaron los escoceses 1-0. El siguiente partido, la revancha en Avellaneda, y ganaron los argentinos 2-1. Entrega a Cárdenas, magnífica disposición de tiro. Se jugó un tercer partido que se jugó en Montevideo y allí ganó el Racing 1-0 y se coronó campeón por primera vez y única en su historia. Rodríguez, que con un tacto habilita nuevamente a Cardoso, que las compone la defensa escocesa. Hay un mal rechazo que no alcanza bolas. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! A todo esto, Independiente, el clásico rival, había sido el primer campeón argentino en la Libertadores, en el 64 y 65, pero en ambas oportunidades perdió la final de la Copa Intercontinental. Cuenta la leyenda que el logro de Racing enojó tanto al archirrival que una noche un grupo de hinchas del Rojo fueron desde el estadio de Independiente, el Libertadores de América, hasta el estadio de Racing, Presidente Perón, conocido como el Cilindro, y enterraron 7 gatos muertos debajo de uno de los arcos. Los estadios de ambos equipos se encuentran a 400 metros de distancia, y este grupo de hinchas habrían tenido acceso porque el cuidador del Cilindro era hincha del Rojo, y comenzó la debacle. Curiosamente, aquel diciembre de 1967, el campeón del torneo nacional se definió con un clásico de Avellaneda. Independiente goleó 4-0 y consiguió un nuevo título. En el 72, 73, 74 y 75, el Rojo salió campeón 4 años consecutivos de la Copa Libertadores. A eso se le sumó la Copa Interamericana en el 73, 74 y 76, además de la ansiada Copa Intercontinental en el 73. Del otro lado de Avellaneda, Racing, luego de esa gran temporada, no volvió a ganar el torneo argentino. Fueron bastantes años de sequía y algunos hinchas pensaron que alguna maldición les había causado aquello. En 1980, Juan Carlos Lorenzo se convirtió en el nuevo DT de la academia y, conociendo la leyenda de los gatos, el Toto los mandó a desenterrar, pero aparecieron únicamente 6 cuerpos. Luego mandó a enterrar 6 sapos para traer la buena suerte, pero no hubo caso. En 1983, un fatídico 18 de diciembre, tras la derrota 4-3 ante Racing de Córdoba, Racing descendió como local por única vez en su historia. Y luego lo que sería el preámbulo, el cuarto gol que sella prácticamente
el descenso de Racing a Muchastegui a los 29. Ya pocos minutos después de esto comenzaron a caer los primeros proyectiles en el campo y se observaban intentos de entrar la gente a la cancha. Castelló iba a descontar de esta manera, poner el 4-3, pero faltaban 4 minutos y comienza el intento de entrar al campo. La Guardia de Infantería de la Policía de Buenos Aires es la que comienza a actuar en este momento. Y lo hace, ya van a ver ustedes, con creciente violencia. Para colmo, esa temporada Independiente salió campeón. Además, con Racing en la segunda división, en 1984, el Rey de Copas levantó una vez más la Intercontinental. En 1985, Racing pudo volver a primera, pero su paso en la máxima categoría del fútbol argentino seguía sin pena ni gloria. En 1998 convocaron a un sacerdote que regó el terreno con agua bendita, hizo una misa, pero eso no detuvo el mal momento. En el 2001, Mostaza Merlo se convirtió en el nuevo técnico, pero teniendo la maldición aún vigente, encargó que se cabe hasta encontrar el séptimo gato que faltaba. Se removió todo el suelo, pero increíblemente, en medio del concreto apareció el cuerpo del gato. Y en diciembre de ese año, Racing fue campeón del torneo de apertura tras 35 años de sequía. La maldición había llegado a su fin luego de encontrar el cuerpo del séptimo gato. ¿Andás con miedo, Mostaza? ¿Cómo? ¿Con miedo de qué? Con miedo de que se caigan. No, para nada. Vamos a salir campeón. Lo dijiste finalmente. Ahora vamos a salir campeón. ¿Pero qué? Vamos a salir campeón. Después de 35 años, la Academia vuelve a dar una vuelta olímpica. Después de 35 años, la Academia vuelve a dar una vuelta olímpica. Racing es el ganador de la apertura. Racing es el campeón. Hasta aquí el video de hoy. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chao.